La Concejalía de Igualdad está comprometida con la visibilidad de toda forma de violencia contra las mujeres, niñas y jóvenes. Es parte de su misión institucional el acompañamiento a mujeres supervivientes de violencia, la información y sensibilización a la ciudadanía. Nuestra presencia hoy aquí reafirma el compromiso de acompañar y aliviar todo proceso de sanación de heridas causadas por la violencia. Debemos reflexionar sobre qué ha supuesto y si hemos avanzado en la consecución de derechos reales otorgados a las mujeres, porque ya sabemos todos que la violencia hacia las mujeres es la vulneración de los derechos los cuales todas las personas tenemos que defender. Y me decía, eres mala madre, y a día de hoy escucho decir a mi niña, eres la mejor madre del mundo. Nadie te va a querer más que yo, y a día de hoy estoy rodeada de personas que de verdad me quieren. Sin mí no eres nadie, y a día de hoy he superado un sinnúmero de dificultades. Estoy hablando del maltrato psicológico, que sé que no se ve, pero que poco a poco te consume y acaba con tu autoestima. Te roba tus decisiones y te vuelve una persona vulnerable e indecisa. 1 de cada 10 hombres sigue maltratando a su pareja en España. Puede ser un policía, un alcalde, un ministro, un conductor de autobús. Y fue mi marido durante 11 años. Él decía que él me pegaba porque me quería. Hasta que una noche utilicé mi fuerza, mi miedo, mi valor, no para irme a dormir con mi posible asesino, sino para coger a mis 4 hijos, meterlos en el coche e ir a la policía a denunciar. Es la primera vez que me va a costar dirigirme a todos vosotros, pero es que creo que los testimonios tanto de Miriam como de Anabela son los que tienen que poner el punto de cierre. Todos tenemos aquí un pequeño trocito de papel donde por un lado, pues en caso de que estés siendo maltratada, pues hacerte un poquito pensar y que sepas que no estás sola. Y por el otro lado, en caso de que conozcas a alguien que lo pueda estar viviendo, una serie de pautas y consejos. Este trocito de papel es toda una responsabilidad para todos los que estamos aquí y todos los que hoy no nos pueden acompañar en el Salón Azul. Gracias y ninguna más.